Buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos al Centro Cultural de la NAU, de la Universidad de Valencia, con la ocasión de deleitarnos y de escuchar la magnífica conferencia que nos impartirá Juan Manuel Bonet, que es crítico de arte y literatura, también poeta, museólogo español y que ha desempeñado puestos en el IBAM, en el Museo de Arte Moderno de Valencia y en el Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, y que también ocupó el cargo de director del Instituto Cervantes. Esta actividad está organizada por el Institut Français de Valencia. Tenemos a Maxime-Henri Rousseau, al director, y en colaboración también con el aula de narrativas, y también está por aquí Cristina García, que es la responsable del aula. Yo le voy a ceder la palabra a Maxime-Henri Rousseau, al director, para que comience el acto. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por haber venido tan numerosos. Es un gusto. Quiero agradecer a Cristina García Pascual, la responsable del aula de narrativa de la universidad, que colabora con nosotros para organizar este acto. Muchísimas gracias a Adela Cortijo, la directora del Centro Cultural La Nau, que hace posible que compartamos este momento. Y también quiero saludar a la señora cónsul honoraria de Francia, doña Karine Nilund, cuya presencia nos honra muchísimo. Chers amis, Marcel Proust est mort dans sa chambre à Paris le 18 novembre 1922, il y a 100 ans, presque jour pour jour, après avoir rattrapé par un vaste et épuisant travail d'écriture le temps perdu de la jeunesse et de la mondanité. À côté d'investigations pénétrantes sur la morsure de la jalousie ou le travail de l'imagination, le legs de Proust reste celui d'un esthète obsédé par la beauté. Son style, en longues propositions et incises, aura cherché à épuiser l'expérience de la sensation, à restituer le voyage intérieur qu'accomplit en nous le ressenti, celui qui provoque entre autres le jaillissement du souvenir ou l'émerveillement devant une haie d'aubépine. Si l'application à laquelle il a consacré son talent est l'écriture, son œuvre fait une place très grande aux autres arts. Il faut mentionner en premier lieu l'architecture, puisqu'il conçut la recherche comme une cathédrale, mais aussi la musique. La sonate de Vinteuil constitue un motif romanesque central et un fil important. Le drame, incarné par des figures frappantes comme la Berma ou Rachel, et, j'y viens, la peinture. J'en veux pour preuve la surimpression du visage de la fille de Gétro, peinte par Botticelli sur les traits de la célèbre Odette de Crécy, ou la galerie de portraits qui clôt les 7 tomes dans le temps retrouvé. Car Proust, c'était évidemment un regard avant d'être une plume. L'Institut français de Valence est très heureux d'accueillir ce soir le célèbre critique d'art Juan Manuel Bonet, bien connu à Valence et partout en Espagne, mais aussi en France, où, comme l'a dit Adela, il dirigea l'Institut Cervantes. Muchísimas gracias por su presencia y su amor a Proust. Gracias por compartirnos su ilusión y ciencia, querido Juan Manuel. Estamos en el año 2022, que es el año que se conmemora el centenario de la muerte de Proust, y en este caso con esta conferencia titulada Paysage proustien, Proust y la pintura, pues nos acercaremos a ese mundo proustiano a través de los pintores que él amaba, pero también a través de esa sinestesia de su narrativa poética, con esa figura crucial de Elstir, ¿no?, que es el pintor de la recherche, y en esta obra catedralicia, como comentaba Maxime, esta arquitectura desde el primer volumen, desde Du côté de Chesson hasta Le temps retrouvé, desde 1913 como sabéis, el primer volumen lo publicó, se lo publicó él mismo porque no tuvo suerte con Gide ni con Gallimard, hasta el premio Goncourt que ganó con L'ombre de jeune fille en fleurs. Con ese, como digo, ese inicio de la novela contemporánea, ese estar encabalgando entre el XIX y el XX. Si el siglo XIX es el siglo del espacio, el siglo XX sin duda es el del parámetro temporal, y él supo como nadie no solamente buscar el tiempo perdido, sino también construir sus 7 volúmenes, los 3 últimos póstumos, como una verdadera poiesis en la que no solamente recupera ese tiempo perdido de la infancia, de la
adolescencia y de los primeros amores, sino también cómo explica o cómo, de alguna manera, en esta novela de aprendizaje nos cuenta cómo se convierte en escritor y cómo el arte le salva y le lleva a una especie de inmortalidad, ¿no? Como decía Milan Kundera en La inmortalidad. No solo es un refugio temporal con ese uso constante que él hace de la memoria afectiva, ¿no? Alejándose, consiguiendo las teorías de Bergson, alejándose de la memoria intelectual y objetiva y refugiándose en ese desencadenamiento esa manera de desencadenar los recuerdos a través de las sensaciones, sino que constantemente lo que nos propone Proust es la contemplación. De ahí sus frases párrafo tan largas que nos atrapan, que nos dejan completamente extasiados ante la belleza de la descripción. La pintura está anclada en la propia narrativa, en esta narrativa poética tan relacionada también con Baudelaire, ¿no? Con estas sinestesias y como digo, pues eso, que nos invita a la contemplación. No se puede avanzar rápidamente en la lectura de Proust, no hay que buscar aventuras ni tiempos verbales, lo que hay que hacer es simplemente observar, ¿no? Observar y disfrutar. Sus alter egos en la ficción, ya sea Monsieur Swann o sea el Baron de Charlus, también son estetas, ¿no? De hecho, Swann se enamora de Odette porque se parece a la Séphora de Botticelli. Los pintores que él adora, pues Giotto, Seurat, bueno, de eso nos hablará muy bien Juan Manuel, pues configuran o conforman ese mundo que le cobija, que le protege y que le importa. La música es Vinteuil, la literatura es Bergotte y la pintura es Elstir. Yo quería leer un trocito de La Prisonnière que me gusta mucho y que siempre lo pongo en clase, donde habla de Vermeer, ¿no? Y que relaciona, en eso es muy flaubertiano, bueno, tiene una relación hay un enlace con Flaubert muy fuerte. Y hay un poco de contrapunto. En el momento de la muerte de Bergotte es cuando él va al museo a ver una tela de Vermeer y dice así: Enfin, il fut devant le Vermeer qui se rappelait plus éclatant, plus différent de tout ce qu'il connaissait, mais où, grâce à l'article du critique, il remarqua pour la première fois des petits personnages en bleu, que le sable était rose, et enfin la précieuse matière du tout petit pain de Murgeon. Ses étourdissements augmentaient. Il attachait son regard comme un enfant à un papillon jaune qu'il veut saisir au précieux petit pain de mur. C'est ainsi, y comienza el discurso directo, c'est ainsi que j'aurais dû écrire, disait-il. Mes derniers livres sont trop secs. Il aurait fallu passer plusieurs couches de couleurs, lo que hace Proust con su escritura, rendre ma phrase en elle-même précieuse, comme ce petit pain de Murgeon. Cependant, la gravité de ces étourdissements ne lui échappait pas. Dans une céleste balance qui lui apparaissait, changeant l'un des plateaux sa propre vie, tandis que de l'autre contenait le petit pain de mur si bien peint en jaune. Il sentait qu'il avait imprudemment donné la première pour le second. Je ne voudrais pourtant pas, se dit-il, être pour le journaux du soir le fait divers de cette exposition. Il se répétait « petit pain de Murgeon, petit pain de Murgeon ». Cependant, il s'abattit sur un canapé circulaire. Aussi brusquement, il cessa de penser que sa vie était un jeu et, revenant à l'optimisme, se dit « C'est une simple indigestion que m'ont donné ces pommes de terre pas assez cuites. Ce n'est rien. » À nouveau coup, l'abattit, il roula du canapé par terre où accoururent tous les visiteurs et gardiens. Il était mort. Et je saute, et il y a une phrase très capitale qui dit « On l'enterra, mais toute la nuit funèbre, aux vitrines éclairées, ses livres disposés 3 par 3, veillaient comme des anges aux ailes déployées et semblaient pour celui qui n'était plus le symbole de sa résurrection. » Se llega a la inmortalidad gracias al arte. Lo que va a dejar Proust, a pesar de su asma, de su enfermedad, de su neumonía y de su claustrofilia, es la recherche. Y bueno, ahora ya se cedo la palabra a Juan Manuel Bonet. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Estoy encantado. Bueno, muchas gracias a Maxime y al Institut Français por la invitación. Muchas gracias a Adela por su presentación también, por sus palabras tan atinadas. Estoy encantado de estar aquí, en esta ciudad donde, como se ha dicho, pues he vivido un cierto tiempo y tengo muchos amigos, algunos en la sala. Y encantado de la invitación a hablar en este centenario. He puesto como primera imagen de las que voy a poner pues una imagen de homenaje al Institut Français, que en los años 50 estaba dirigido
en Madrid por Paul Guinard, un gran hispanista, alguien que vivió y murió en Madrid y que es recordado sobre todo por un gran libro que fue Zurbarán y la vida monástica, Zurbarán, el pintor de la vida monástica. Yo lo llegué a conocer a través de mis padres y, bueno, pues hace poco encontré en un rastro pues este catálogo en el cual en el año 56 Proust era homenajeado con una exposición de documentos, de fotografías, de libros, y con este catálogo, que aquí enseño en una fotografía casera, en el cual está un retrato de Proust, uno de los varios retratos que le pintó Jacques-Émile Blanche, que es uno de los pintores de los que vamos a hablar hoy. Hace poco tuve un diálogo en Madrid, en el Institut Français, organizado por el Institut Français, pero en la Casa Sefarad de Madrid, con Pierre Gassouline, que es autor de un libro que sirve mucho a la hora de un recuento proustiano, que es el Autodiccionario Proust, que son casi 800 páginas, en las cuales el gran crítico, que es Gassouline, pues espiga no solamente en la recherche, que es algo que todos tenemos a mano, o en su tomo de ensayos, que es este Contre Sainte-Beuve en la Pléiade, sino que también espiga en la correspondencia, que es bastante inabarcable, que es difícil de ubicar algún texto. Y él aquí ha hecho un trabajo muy bueno con la correspondencia también. La Recherche es, como se ha dicho, una catedral de palabras, es un monumento, no es una novela en plan saga como son otras de la época, que muchas se han derrumbado, sino que es una sola novela que se desarrolla y se extiende a partir de esas frases largas que son las proustianas, a partir de las primeras páginas de rememoración de su infancia normanda, va a abarcar todo su tiempo histórico. Es una novela inacabable, inacabable en su lectura, inacabable en su exégesis. Sobre Proust, como lo dice aquí mismo Gassouline, se ha escrito pues, tanto como sobre Picasso. En el siglo XX serían dos casos en los cuales la glosa, digamos, sepulta de alguna manera la obra. Hay que volver a la obra porque si nos perdemos en la glosa, pues es extremadamente complicado salir de ella y la glosa está llena pues, de disquisiciones sobre máscaras, personajes, etcétera, etcétera. En la Recherche está, y en la obra de Proust, sumamos a la Recherche toda su obra crítica y sumamos su correspondencia, está esa Normandía, que es la admirable recreación de Proust en los primeros centenares de páginas del libro, está París como su ciudad principal de residencia y la ciudad sobre la cual lo sabe todo y frecuenta todos los ambientes, está Venecia, que es la ciudad de la pintura, es lo que la ciudad de la pintura naciendo de las aguas, como lo decía Ramón Gaya, que saldrá a lo largo de mis palabras por algún lado. Está también Versalles, que es una ciudad también de la pintura, como también se verá. Está la Francia medieval, recorrida en su caso a partir de ese guía intelectual suyo, que fue precisamente en esa búsqueda del arte, en esa búsqueda de la salvación por el arte, esa guía que fue Ruskin. A partir de Ruskin va a ver con otros ojos las catedrales normandas y francesas en general, pero también Ruskin va a ser clave para él en su búsqueda de Venecia. En la Recherche, como en toda la obra de Proust, hay un extraordinario pensador sobre el arte, sobre la literatura, sobre la música, sobre la sociedad. Hay un extraordinario creador consciente de la tradición en la que se inscribe. Es impresionante el conocimiento que tiene Proust de sus predecesores en todos los campos, pero especialmente en la literatura. Leyendo a Proust, leyendo la Recherche, pero leyendo también sus ensayos, vemos que hay un pensamiento en torno a Víctor Hugo, a Balzac, a Nerval, a Baudelaire, que se le ha mencionado y que es fundamental para él, a Stendhal, a Daudet y a los Daudet, a Mallarmé, a los impresionistas, a la música impresionista. Es decir, todo esto es objeto de su reflexión y de su recreación. En la Recherche está presente el ensayista, constantemente está reflexionando sobre su propio arte, está reflexionando sobre la manera de convertir la sensación, lo fugitivo, en arte duradero, y está
esa conciencia de la tradición en la que se inscribe. Yo, por mi parte, no puedo pretender hacer una conferencia sobre el conjunto de la obra y por eso me voy a centrar en una de las artes hacia la cual Proust realmente mantuvo siempre una mirada verdaderamente portentosa, que son las artes plásticas y en concreto la pintura. Lo mío va a ser, por lo tanto, una suerte de paseo ilustrado a través de los pintores amados por Proust o los pintores que Proust nos lleva hacia ellos y los pintores que desarrollaron motivos proustianos, y la conferencia va a ir ilustrada, gracias a Maxime, por algunos fragmentos en francés dans le texte, tanto de la recherche como de los ensayos. La música la vamos a dejar prácticamente de lado, el teatro, que juega un papel muy importante. Tú te has referido a esa actriz, a Verma, y habría mucho que decir también sobre eso. Eso lo vamos a dejar y vamos a fijarnos voy a dividir, digamos, la materia en una suerte de 12 motivos o 12 figuras, entre las cuales veréis que alguna es hispánica de su mundo. Esta historia empieza en Venecia en 1900, un año en el cual Proust consigue el sueño anhelado de viajar a Venecia, de pasar varios meses en Venecia. Lleva, digamos, como objetivo principal el ver los lugares en los que ha estado John Ruskin, que es un personaje que es curioso que por esos mismos años, no mucho después, va a ser un personaje que interese a nuestro Ramón Gómez de la Serna. Ramón Gómez de la Serna prologará una traducción de Las piedras de Venecia de Ruskin que había hecho su entonces compañera Carmen de Burgos. Proust llega a una Venecia que de Wagner en adelante está pobladísima de extranjeros entre los cuales hay un español, que es Fortuny y Madrazo, hay también franceses, hay ingleses, hay norteamericanos. Es una ciudad cosmopolita, es una ciudad que es una superviviente de un tiempo ya ido, pero que le va a fascinar en grado sumo. Entre los pintores venecianos, por supuesto, le fascinan Tiziano o Veronés, pero si hay un pintor que le fascina por encima de todos es Carpaccio. Carpaccio y este cuadro que está en la Academia de Venecia, con esa ceremonia de la leyenda de Santa Úrsula, y en este cuadro lo que le va a fascinar es, por encima de todo, la arquitectura de la propia Venecia y la arquitectura móvil, que son esas góndolas que vamos a escucharle, leído por Maxime, un fragmento de La Recherche de la jeune fille en fleurs, hablando de Carpaccio y de este cuadro. Puis il s'extasia plus encore sur les réunions du yachting que sur les courses de chevaux, et je compris que des régates, que des meetings sportifs où des femmes bien habillées baignent dans la glauque lumière d'un hippodrome marin pouvaient être, pour un artiste moderne, motif aussi intéressant que les fêtes qu'ils aimaient tant à décrire pour un Véronèse ou un Carpaccio. Votre comparaison est d'autant plus exacte, me dit Elstir, qu'à cause de la ville où il peignait, ces fêtes étaient pour une part nautiques. Seulement la beauté des embarcations de ce temps-là résidait le plus souvent dans leur lourdeur, dans leurs complications. Il y avait des joutes sur l'eau, comme ici, données généralement en l'honneur de quelque ambassade pareille à celle que Carpaccio a représentée dans la légende de Sainte Ursule. Les navires étaient massifs, construits comme des architectures, et semblaient presque amphibies comme de moindres Venises au milieu de l'autre, quand amarrés à l'aide de ponts volants, recouverts de satin cramoisi et de tapis persans, ils portaient des femmes en brocart cerise ou en damas vert, tout près des balcons incrustés de marbre multicolores, où d'autres femmes se penchaient pour regarder, dans leurs robes aux manches noires à crevés blancs serrés de perles ou ornées de guipures. On ne savait plus où finissait la terre, où commençait l'eau, qu'est-ce qui était encore le palais ou déjà le navire, la caravelle, la galéasse, le bucentaure. Esta descripción en palabras de Elstir, que es efectivamente el pintor en la Recherche, igual que Bergotte es el escritor, Elstir, lo veremos después, es Whistler, es un
una máscara, es una representación de este gran pintor que es Whistler y gran veneciano de adopción que es Whistler. Y sobre este cuadro que acabamos de escuchar en la voz de Maxime, hablando a Stier en la recherche, pues en la correspondencia, escribiéndole a la señora de Madrazo, es decir, precisamente a la madre precisamente de nuestro Fortuny Madrazo, Carpaccio, es precisamente un pintor que conozco muy bien. He pasado largas jornadas en San Giorgio di Chaboni y ante Santa Úrsula. He traducido todo lo que Ruskin ha escrito sobre cada uno de sus cuadros. En el punto de vista de mi novela, otro pintor veneciano y sobre todo paduano hubiera sido más cómodo, pero no hay día que no mire reproducciones de Carpaccio. Estaría pues en terreno familiar. Y en otra carta, también del año 16, como la anterior, enseguida he reconocido el cuadro extraordinario que se llama, creo, Sainte-Croix. El patriarca de Grado libera a un poseído con la reliquia de la Santa Cruz y que representa una ceremonia de exorcismo por el patriarca de Venecia. Uno de los Carpaccio en que este pintor divino ha dicho más libremente y de un modo más realista la Venecia de su tiempo. Es desde este punto de vista documental y del más encantador Carpaccio. Este es precisamente el primero de los tomos que traduce y anota Proust para la gran editorial simbolista de los libros amarillos del Mercure de France. Bien, Stier, Whistler. Aquí lo tenemos fotografiado por Dornac, que es un fotógrafo especialista en retratos de escritores y de pintores del París del siglo XIX, también autor de algún retrato extraordinario de Paul Verlaine. Whistler es el esteta por excelencia, le vemos aquí posando en su taller parisiense. Es un norteamericano pasado por el Londres del siglo XIX, pasado por el prerrafaelismo, que también Proust escribió sobre los prerrafaelitas, reseñando un libro sobre Dante Gabriel Rossetti. Whistler es un pintor muy proustiano por la elección de sus temas, pero también por la manera que tiene de componer precisamente a partir de los instantes. Es un pintor capaz de eternizar el instante de un modo casi diría yo que superior a casi todos los demás pintores de su tiempo, incluidos muchos impresionistas mucho más conocidos de él. Y es un pintor que quizás, también fue un escritor. Fijaros esta cubierta de un libro suyo, El varón y la mariposa, de un libro amarillo que es uno de los modelos del Juan Ramón Jiménez impresor, el Whistler impresor y editor de sus propios libros. Whistler es un artista que en París va a ser capaz de fijar quizás el que es el mejor, junto con el de Manet, retrato de Stéphane Mallarmé, que es este retrato que va en frontispicio en el libro de Verret-Prost, también publicado por Mercure de France en 1893. Whistler es recordado por su celebérrimo retrato de su madre, en grises, es un pintor de los grises, es un pintor de muchas japonerías, es un pintor muy teatral, es un pintor muy amigo de las máscaras, es un hombre muy irónico, muy salonard también, en el mismo sentido que es Los Proust, es un frecuentador de los salones, pero que es capaz de extraer de eso la esencia. Y la esencia de su pintura es siempre esa sensación de entre chien et loup, la hora entre chien et loup, el crepúsculo, hora simbolista por excelencia, hora de la pintura, decía Ramón Gaya apoyándose en Tiziano. Whistler es así pintando Londres, pintando un cab alejándose en la niebla de Londres, pintando París, pintando Venecia o, lo comentaba antes un poco de broma, recientemente he descubierto que pintando Valparaíso, que yo me he enterado hace poco, que tiene también la Rada de Valparaíso con sus barcos. Y todas esas ciudades son un poco intercambiables. En la preciosa invitación que me han editado aquí los amigos del Institut Français, no es Venecia, sin embargo podría serlo, es Londres, ¿no? Es Londres, pero esa sensación de oro y bruma, de oro y azul, de gris y azul, o plata y azul, es la que tiene en todas las ciudades y lo convierte, convierte las ciudades en una creación suya muy teatral, muy fantasmagórica, como este cuadro en oros y azules del Palazzo de San Marco en Venecia, como esta vista en pastel de la laguna,
como esta acuarela de Santa María de la Salute apareciendo entre la tiniebla, o como esta, quizás para mí, mi cuadro preferido de los suyos venecianos, este nocturno en azul y plata, la laguna de Venecia, que está en ese extraordinario museo que es el Museum of Fine Arts de Boston, ¿no? Esta es la quintaesencia de esa Venecia y es un cuadro que yo lo veo absolutamente para hacer compañía a las extraordinarias páginas de Proust sobre Venecia. El anhelo de Venecia es una presencia constante en la prosa parisiense de Proust. Tiene de repente un deslumbramiento un día paseando por los muelles del Sena, ve desde la otra orilla la cúpula del Institut, al otro lado del Pont des Arts, y de repente esa cúpula por un instante se cree transportado a Venecia. Dice, no, yo estoy aquí en medio de mi vida cotidiana de París, pero esto me está transportando a Venecia. Y ese anhelo finalmente lo realiza en el año 1900, y ese anhelo va a estar un trasunto de él en las páginas venecianas de la Recherche, donde va a haber un deambular constante por puentes, soportales, bordes de canales, piazzetas, cafés, persecución de personajes, entrevisiones de la ciudad. Eso mismo que hace Proust escribiendo lo ha hecho antes que él Whistler pintando, ¿no? Y en ese sentido tiene un reconocimiento infinito por este pintor porque considera que es el gran pintor de la Venecia de ese tiempo. Sabe perfectamente Proust que también ha pintado esa ciudad otros pintores, italianos y no italianos. Sabe perfectamente, por ejemplo, que su admirado Claude Monet también la ha pintado, pero no es tan admirativo ante la Venecia de Monet como ante la Venecia de este veneciano esencial. Fijaros, esto no es un Whistler, sino que es un grabado de Walter Sickert, uno de sus discípulos, a partir precisamente de una visión de Whistler. Pero quizás en esta reducción a lo mínimo, a un juego de 3 o 4 trazos, pues consigue una lección extraordinaria, este Sickert, apoyándose en su maestro Whistler. Y esto me conduce de nuevo también hacia un pintor que luego enseñaré alguna cosa de él, porque además fue un gran proustiano, que es Ramón Gaya. Yo siempre he encomiado mucho un ex libris pequeñito, que no tengo fotografía, si no la hubiera puesto aquí, pero no la tengo. El ex libris de un escritor murciano, Francisco Flores Arroyuelo, que es simplemente una góndola con 2 personajes a la tinta china. Pues esa capacidad de decir Venecia, tanto sobre Venecia, con tan pocas, iba a decir palabras, pero con tan pocos trazos, es la misma que tiene Proust en las extraordinarias páginas que por mi parte, una pequeña antología de ellas la hicimos en una exposición que enseguida aludiré a ella, en torno a otro personaje proustiano por excelencia, que es Fortuny y Madrazo. Allí resumimos, digamos, un poco, en 3 o 4 páginas del catálogo, habíamos incluido algunos de los fragmentos de esos leitmotivs venecianos con Fortuny como personaje. Whistler nos conduce hacia otros extranjeros que vivieron en esa Venecia. En el propio ámbito anglosajón, en el propio ámbito de la literatura en inglés, Venecia fue el ámbito donde vivió el famoso Barón Corvo, Frederick Rolfe, el Barón Corvo, personaje que recomiendo muchísimo, un libro sobre él de A.J. Simons, que es for Corvo. Hay una edición en Libros del Asteroide, que fue el primer libro que sacó esa editorial, y tiene un prólogo mío hablando de esa Venecia. Y también hay que recordar que esa misma Venecia donde Proust está en 1900, pero que había soñado con ella durante muchos años, es también una ciudad que va a ser frecuentada por un enorme admirador de Whistler, como es Ezra Pound. Y Ezra Pound, en sus cantos, va a estar presente en esa ciudad. Pero ahora quiero hablar de los franceses de Venecia. Entre ellos está varios escritores que Michel Bultó, en este precioso libro Le Club de Longue Moustache, los agrupa, evocando la presencia debajo de estos murales del Café Florian de la Plaza San Marco. En el Café Florian se reúnen Jean-Louis Vaudoyer y Edmond Jaloux, que están aquí en la fotografía, Henri de Regnier y otra serie de escritores franceses. Son escritores muy olvidados hoy. Fueron varios de ellos, Vaudoyer y sobre todo Regnier, muy amigos de Proust, y mantuvieron esa Venecia francesa a la cual hicieron contribuciones que no son tan importantes como las de Proust, pero que sin embargo
pertenecen, digamos, a la misma galaxia. El personaje que a mí más me fascina de ese grupo es el olvidadísimo Henri de Regnier. Aquí le tenemos con su monóculo en esta fotografía de Martini, que era el fotógrafo, digamos, de prensa que mejores retratos hacía en la prensa francesa de los años 20 y 30. Y aquí tenemos un libro que está ilustrado, es su primer libro veneciano, Esquisse Vénitienne, publicado en 1906, con ilustraciones de Maxime de Thomas, un pintor que cita al paso Proust en La Fugitive. Habla de que es un pintor, dice Proust, que se queda con una Venecia cotidiana. Critica, sin decir a quiénes, pero dice que hay muchos pintores que pintan una Venecia superficial, folclórica, turística, y que de Thomas lo dice Proust, porque Proust efectivamente en sus paseos venecianos se fija en personajes populares, se fija en una vida pequeña de la ciudad que no es necesariamente la vida de los templos ni de las pinturas, sino que es la vida diaria, la vida. Y entonces dice que de Thomas le elogia por esa capacidad para irse a fijar en una Venecia que se les escapa a otros pintores. Este es un libro precioso y de Thomas, en clave española, hay que decir que su hermana era la mujer de nuestro gran pintor del 98, Ignacio Zuloaga, o sea que de alguna manera está relacionado con nuestro país. Ese segundo libro de Regnier va con fotografías, no me acuerdo si son son de algunos de los fotógrafos de Naya o algunos de los fotógrafos conocidos que vendían fotografías para turistas muy buenas y hoy muy buscadas. Images Vénitiennes es un texto, por lo tanto, muy apoyado en fotografías de este Regnier. Todavía mejor me parece l'Altana ou la vie vénitienne, que está editada en la misma editorial donde Proust publicó sus traducciones de Ruskin. L'Altana ou la vie vénitienne, en 2 tomos, es un paseo que complementa muy bien los paseos proustianos. Y hay una pequeña editorial española, Cabaret Voltaire, en homenaje al célebre Cabaret Dada de Zúrich, que publica muchísima literatura francesa y que ha publicado Venecia de Henri de Regnier y La Altana, la vida veneciana, donde además veis que en la cubierta misma han metido el sello Mariano Fortuny Venise, con lo cual lo sigue metiendo en esa galaxia proustiana, ¿no? Regnier está aquí fotografiado en Venecia con Marie de Regnier, que era la hija del poeta José María de Heredia, el poeta parnasiano, ella misma escritora bajo el seudónimo La Máscara Gérard Douville y muy célebre por su relación adulterina con Pierre Louis, el celebérrimo poeta, simbolista, escritor erótico, fotógrafo extraordinario con retratos y desnudos de la propia Marie de Regnier. Aquí tenemos a Marie de Regnier en Venecia, precisamente, en una fotografía que viene como viene su sello abajo, de la BNF. Y aquí está la placa preciosa, que uno se encuentra con ella cerca del Museo Guggenheim, in questa casa antica de Dario, el Palazzo Dario, Henri de Regnier, poeta de Francia, venecianamente visse e scrisse, venecianamente vivió y escribió. Es un bonito homenaje del Il Comune, el Ayuntamiento de Venecia. Y fijaros hasta qué punto esos franceses estaban italianizados, que este libro son 16 sonetos franceses del señor Giovanni Luigi Vaudoyer con un proemio del señor Enrico de Regnier. O sea, están jugando, digamos, a hacerse los italianos. Todos ellos, todos estos franceses, pero muy especialmente Regnier y muy especialmente Proust, fueron grandes admiradores del personaje que está en esta preciosa fotografía que, viéndola, se entiende la cercanía que tiene a los idearios, al ideario de Ruskin y al propio ideario de Proust, que es Mariano Fortuny y Madrazo. Muchas veces la gente piensa que son 2 personajes, Mariano Fortuny y Madrazo. No, es Mariano Fortuny y Madrazo porque es, como Ortega y Gasset, digamos, es el hijo del celebérrimo, mucho más conocido, pintor Mariano Fortuny, pintor y grabador. Pero hoy en día, digamos, por el lado precisamente de su actividad, que podría parecer en aquella época menor, pues ha conseguido un protagonismo internacional superior al que tiene hoy su propio padre. Su propio padre es muy conocido en España por su pintura africanista, sobre todo, por sus cuadros sobre Marruecos, pero Fortuny y Madrazo tiene para él
el hecho de ser alguien que trabajó extraordinariamente en el campo de las artes aplicadas y tiene además un abogado de mucho peso que se llama Marcel Proust. O sea, y yo creo que la fortuna de Fortuny y Madrazo va en ascenso creciente por esa doble historia. Y también una tercera, que es Venecia, ¿no? O sea, la propia Venecia sigue siendo una leyenda, tiene a Proust de abogado y tiene el hecho de hacer un trabajo extraordinario de recreación, que es algo que Proust siempre subrayó, de recreación de lo que era el arte textil de la época en la que representan esas telas pintores como Carpaccio o como Tiziano. Hoy en día existe en Venecia un museo que está instalado en el que fuera su palacio sobre el Gran Canal. Esta es una imagen de ese museo donde veis el protagonismo formidable que tienen las telas. La pintura de Mariano Fortuny está bien, pero no es ni la pintura de su padre ni una pintura comparable a la de Whistler. Tiene creaciones extraordinarias en el campo de la escenografía, de la luminaria, de la luminotecnia. Inventó unas lámparas que hoy en día se siguen comercializando y que se encuentran muy utilizadas en decoración, pero sobre todo fue el gran recreador del arte textil veneciano. Esta es una fotografía actual de lo que fue la fábrica Fortuny, instalada en ese precioso barrio de la Giudecca, un barrio de traducción judía, de un gueto, no muy lejos precisamente de la parte de la Salute, al otro lado de una corriente de agua, se pasa por un trayecto y se llega a la Giudecca. Este es una modelo llevando hacia 1920 uno de los célebres Delfos de Fortuny y Madrazo, que fueron utilizados por muchísimas de las grandes mujeres de esa época y muchas de las cuales aparecen con nombres reales o ficticios en la obra proustiana, ¿no? Mariano Fortuny Venise, vemos aquí ese pequeño sello de Fortuny en telas. Aquí vemos una tela, un brocado, y aquí vemos el mismo sello. Fortuny, además, fue un estupendo fotógrafo, como se puede ver aquí. Nos hemos saltado antes la frase... Perdona, me interrumpo y lees la frase de Whistler. Perdona. Porque es que ahora estaba buscando la frase Fortuny, pero vamos a hacer un inciso whistleriano. Seulement, une fois en tête-à-tête avec Elstir, j'oubliais tout à fait l'heure du dîner. De nouveau, comme à Balbec, j'avais devant moi les fragments de ce monde aux couleurs inconnues, qui n'était que la projection de la manière de voir particulière à ce grand peintre, et que ne traduisait nullement ses paroles. Les parties du mur couvertes de peinture de lui, toutes homogènes les unes aux autres, étaient comme les images lumineuses d'une lanterne magique, laquelle eût été dans le cas présent la tête de l'artiste, et dont on n'eût pu soupçonner l'étrangeté tant qu'on n'aurait fait que connaître l'homme, c'est-à-dire tant qu'on n'eût fait que voir la lanterne coiffant la lampe, avant qu'aucun verre coloré eût encore été placé. Parmi ces tableaux, quelques-uns de ceux qui semblaient le plus ridicules aux gens du monde m'intéressaient plus que les autres, en ce qu'ils recréaient ces illusions d'optique qui nous prouvent que nous n'identifierions pas les objets si nous ne faisions pas intervenir le raisonnement. Que de fois en voiture ne découvrons-nous pas une longue rue claire qui commence à quelques mètres de nous, alors que seul devant nous un pan de mur violemment éclairé nous a donné le mirage de la profondeur. Dès lors, n'est-il pas logique, non par artifice de symbolisme, mais par retour sincère à la racine même de l'impression, de représenter une chose par cette autre que dans l'éclair d'une illusion première, nous avons prise pour elle? Les surfaces et les volumes sont en réalité indépendants des noms d'objets que notre mémoire leur impose quand nous les avons reconnus. Elstir tâchait d'arracher à ce qu'il venait de sentir ce qu'il savait. Son effort avait souvent été de dissoudre cet agrégat de raisonnement que nous appelons vision. Muchas gracias. Ese fragmento tiene interés porque vemos que Elstir está
en la lógica impresionista, que es la de Whistler, y en la lógica proustiana, que es la del instante conservado, que es capaz de hacer Stier con la impresión, ¿no? La impresión fugitiva, ese paño de muro que nos recuerda ya el paño de muro que antes ha sido aludido de Vermeer, que luego iremos a él, ¿no? Por lo tanto, me he acordado, ahora vendrá Fortuny. Termino con Fortuny para pasar a lo que Proust escribe sobre Fortuny en la voz de Maxime. Decía que Fortuny y Madrazo fue también un muy buen fotógrafo de Venecia, hizo fotografías como esta otra. No tengo ninguna de sus imágenes panorámicas, pero hay unas imágenes muy panorámicas, muy modernas, se puede decir, de esta ciudad tan fotografiada, pero es realmente una voz importante. Esta es otra fotografía suya del Palazzo Ducale, donde se va a fijar en esa vida cotidiana que también le interesa, como hemos visto, a Proust, ¿no? Yo hice, lo dije antes, una exposición sobre Fortuny y Madrazo en el año 88. En esa ocasión conocí a alguien que luego he sido muy cercano a él, que es el galerista Guillermo de Osma, que entonces trabajaba en Nueva York, nos vimos en París. Él ya había publicado un gran libro sobre Fortuny, que luego se ha reeditado, esta es la reedición actual, por Ollero y Ramos, un editor madrileño. Veis que está en la cubierta uno de los Delfos y veis que los motivos que están en el cinturón de tela son motivos muy inspirados en los brocados tradicionales venecianos. Guillermo de Osma ha escrito este pequeño libro editado por Elba en Barcelona y también editado en Francia, en París, Fortuny, Proust y los ballets rusos, un mundo, el de los ballets rusos, que también interesó, como luego veremos, a Proust. Este es el catálogo precisamente de la exposición en cuestión, en la cual escribe Guillermo de Osma, en la cual se incluyen fragmentos proustianos, en la cual escribe Julián Gallego y en la cual, además de todo lo que son sus telas o sus trajes, su creación textil, está también parte de su obra gráfica, parte de sus inventos de luminotecnia y también sus fotografías, ¿no? Voy a leer un par de frases en cartas a la señora de Madrazo sobre Fortuny. En cuanto a Fortuny, me gustaría mucho saber de qué Carpaccio se ha inspirado o ha podido inspirarse y en ese Carpaccio de qué tela exactamente y en qué medida. En principio, en la continuación de Mis Soins, no hablo de ningún artista, puesto que es una obra no de crítica, sino de vida. Pero es probable, por lo menos si dejo los últimos volúmenes tal como están, que habrá una única excepción y por razones de circunstancia y de carpintería de la novela, y que esa excepción será Fortuny. Y en otra carta a la misma, del mismo año 16, que es la misma carta en la que estaba citado antes Carpaccio, a menos de un reajuste posible, por otra parte, si lo considero necesario a este respecto, el leitmotiv Fortuny, poco desarrollado pero capital, jugará su papel en ocasiones sensual, en otras poética, en otro doloroso. Es decir, el leitmotiv es precisamente porque los trajes de Fortuny aparecen una y otra vez. Y ahora sí, vienen dos fragmentos, uno de L'Ombre de la jeune fille en fleurs y el siguiente de La prisonnière, donde vemos que efectivamente dejó el papel de Fortuny y del leitmotiv Fortuny en La Recherche. Vous pourrez peut-être bientôt, lui dit Elstir, contempler les étoffes merveilleuses qu'on portait là-bas. On ne les voyait plus que dans les tableaux des peintres vénitiens ou alors très rarement dans les trésors des églises, parfois même il y en avait une qui passait dans une vente. Mais on dit qu'un artiste de Venise, Fortuny, a retrouvé le secret de leur fabrication et qu'avant quelques années, les femmes pourront se promener et surtout rester chez elles dans des brocarts aussi magnifiques que ceux que Venise ornait pour ses patriciennes avec des dessins d'Orient. Et maintenant l'extrait de La prisonnière. Pour les toilettes, ce qui lui plaisait surtout en ce moment, c'était tout ce que faisait Fortuny. Ces robes de Fortuny, dont j'avais vu l'une sur Madame de Guermantes,
C'était celle dont Elstir, quand il nous parlait des vêtements magnifiques des contemporaines de Carpaccio et de Titien, nous avait annoncé la prochaine apparition, renaissant de leurs cendres somptueuses, car tout doit revenir, comme il est écrit aux voûtes de Saint-Marc, et comme le proclament, buvant aux urnes de marbre et de jaspe des chapiteaux byzantins, les oiseaux qui signifient à la fois la mort et la résurrection. Dès que les femmes avaient commencé à en porter, Albertine s'était rappelé les promesses d'Elstir, elle en avait désiré, et nous devions aller en choisir une. Or ces robes, si elles n'étaient pas de ces véritables anciennes dans lesquelles les femmes aujourd'hui ont un peu trop l'air costumées et qu'il est plus joli de garder comme une pièce de collection, n'avaient pas non plus la froideur du pastiche du faux ancien. Elles étaient plutôt à la façon des décors de Certes, de Bakst et de Benoît, qui en ce moment évoquaient dans les ballets russes les époques d'art les plus aimées, à l'aide d'œuvres d'art imprégnées de leur esprit et pourtant originales. Ainsi, les robes de Fortuny, fidèlement antiques mais puissamment originales, faisaient apparaître comme un décor, avec une plus grande force d'évocation même qu'un décor, puisque le décor restait à imaginer, la Venise tout encombrée d'Orient où elles auraient été portées, dont elles étaient mieux qu'une relique dans la châsse de Saint-Marc, évocatrice du soleil et des turbans environnants, la couleur fragmentée, mystérieuse et complémentaire. Tout avait péri de ce temps, mais tout renaissait, évoqué, pour les relier entre elles par la splendeur du paysage et le grouillement de la vie, par le surgissement parcellaire et survivant des étoffes des Dogares. Sí, muchas gracias. Es muy interesante ver, por un lado, que Elstir, es decir, Whistler, es el mediador hacia Fortuny, o sea, es decir, que siempre es Elstir el que introduce el leitmotiv Fortuny, y luego es interesante esa alusión que hace el narrador a también tres artistas reales que son Certes, Basque y Benoît. Certes es el catalán Certes, conocidísimo por sus murales y conocidísimo por los murales, por ejemplo, en concreto que estuvieron en la Sociedad de Naciones de Ginebra o por los que están en el Rockefeller Center en Nueva York, pero que fue alguien que trató y admiró Proust. Y Basque y Benoît pues son las figuras clave del arranque de los ballets rusos, que tuvieron un arranque simbolista y luego pasaron con Picasso y otros, Juan Gris y otros, a la vanguardia, ¿no? Entonces es muy interesante ver que esa frase, ese título de Guillermo de Osma, donde salen los ballets rusos, tiene una lógica porque la conexión Certes y esas conexiones conectas, Basque y Benoît, llevan a Proust a ser, entre otras cosas, incluso espectador de algunos de los ballets rusos más rupturistas, como el Pagad de Eric Satie, Picasso y Cocteau, ¿no? Para terminar el ciclo veneciano de esta conferencia, tengo que hacer alusión a esta preciosa edición de las páginas venecianas de Proust, hecha en la propia Venecia por la Galería Il Cavallino e ilustrada por un pintor que expusimos en su día en el Iván, que es Filippo de Pisis. Filippo de Pisis es un pintor que no tengo ilustraciones, no conozco, de hecho, este libro más que por referencia, no lo tengo ni lo he tenido en las manos, pero está ilustrado por él con obras de este espíritu. Esta es la escritura, digamos, característica de este pintor metafísico, nacido en Ferrara, que vivió en Milán, pero que terminó viviendo en esa ciudad magnética que atrae a tantísimos pintores como es Venecia, y la dijo de un modo extraordinario, y le pega mucho haber sido el ilustrador, concretamente el único ilustrador hasta hoy que yo conozca de la parte veneciana de los escritos proustianos. Aquí tenemos una fotografía de un pintor que me voy a referir enseguida a él, pero también, aunque no es autor de obras especialmente significativas sobre Venecia, aquí está Vuillard, es el autor de la fotografía, y están dos de los otros navis que viajaron con él en el año 900 también, el mismo año que Proust, que son Bonnard y Roussel. Esta fotografía es mucho más tardía, pero es muy buena, y está en ella fotografiada Misia Certes.
Misia Sert fue durante un tiempo la mujer de Sert. Antes había estado casada con Thaddée Nathanson, que era muy cercano a Proust. Este es un personaje enormemente proustiano, aunque no encontramos muchas referencias, desde luego en la obra como tales no existe una referencia. Cuando uno consulta los repertorios no aparece, digamos, como personaje con nombre y apellido, pero se ha especulado en algún momento que pueda tener aspectos de su personalidad confluyan en la personalidad de Madame Verdurin. Pero sobre estas cosas hay mucha literatura y en concreto parece ser, los muy especialistas en Proust hablan de que Madame Verdurin es más bien Madeleine Lemaire. En cualquier caso, Misia Sert es un personaje clave del París por el cual se mueve Proust y es un personaje que, como se ve en la fotografía, por cierto, desde Horst, el gran fotógrafo, se ve que también fue una enamorada de Venecia. Misia Sert estaba casada a finales del siglo XIX. Ella había nacido, era polaca, nacida Godewski, de apellido, se casó con otro polaco de París, Thaddée Nathanson, que ha dejado libros muy buenos sobre los pintores a los que conoció y específicamente tiene dos libros, uno sobre Bonnard y otro sobre Toulouse-Lautrec. Y Toulouse-Lautrec retrató a Misia en este cartel de 1895 para la Revue Blanche. La Revue Blanche era una revista en la que colaboró Proust, en la que colaboró Debussy, en la que colaboró Mallarmé y en la que colaboraron pintores como Toulouse-Lautrec, Bonnard o Vuillard. Es algo extraordinario como revista, se le han dedicado exposiciones, se le han dedicado antologías y en concreto sus carteles, pues en concreto lo diseña, lo dibuja Toulouse-Lautrec y la retratada en el cartel sabemos que es Misia. A Misia en 2022 se le dedicó una preciosa exposición en Orsay, en el Musée d'Orsay, en la cual brillaban los múltiples retratos que se le han hecho. Aquí está la Revue Blanche, aquí hay una de las coloraciones de Proust, 1896, y alrededor están Lugnier Poët, El hombre de teatro, Stéphane Mallarmé, etcétera, etcétera. Este es un anuncio del año siguiente de la revista y el dibujante es Félix Vallotton y aquí se ve que también hay ilustraciones, además de Vallotton, de Vuillard, Toulouse-Lautrec, Bonnard. Es realmente uno de los mejores ejemplos de cómo en el París de ese tiempo dialogan entre sí las artes. Realmente ver juntos a Mallarmé, Proust y estos pintores, o Debussy también, pues es tocar, digamos, un poco el diálogo ese necesario siempre entre las artes que tuvo uno de sus epicentros en ese París. Vallotton es un pintor sobre el cual Proust no dejó nada dicho, que yo conozca, O sea, claro, la correspondencia puede deparar sorpresas, pero Vallotton es el gran retratista de esa generación, es un pintor frío, le gustaba mucho a mi amigo Carlos Alcolea, siempre hablaba de él, es un pintor frío, agudo, era suizo, era anarquista, era un navi también, y aquí retrata, en este cuadro que está en el Petit Palais de Ginebra, a Thaddée Nathanson, el marido de Misia. Aquí Vuillard retrata a Nathanson bajo una lámpara, con ese gusto que tiene Vuillard además por representar interiores muy abigarrados y con muchas telas también. La tela, que la acabamos de ver en Fortuny, también aparece aquí. Este es otro cuadro donde también la tela, el papel pintado, tiene mucha presencia. Es Misia al piano por Vuillard. Aquí es Misia al piano por Toulouse-Lautrec. Aquí, este cuadro está en Madrid, en el Thyssen, es Misia por Bonnard. Realmente una galería de retratos absolutamente espectacular. Aquí es Bonnard poniendo imágenes para la Revue Blanche también, un álbum de sus colaboraciones en la revista. Aquí es Misia fotografiada por Vuillard en Cannes. Aquí es Misia vuelta a pintar por Vuillard. Vuelta a pintar por Vuillard. Cuadro de clima enormemente, a mi modo de ver, proustiano. Proust menciona a Vuillard, lo menciona en algún pasaje de la Recherche,
y lo menciona en otros lugares al paso, pero no tiene un texto específicamente dedicado a él. Los Natanson, es decir, Misia y Thaddée, tenían una casa en Valvin, en la Île-de-France, y este es el desván en lo alto de esa granja, también con esa lámpara tan característicamente vuillardesca, ¿no? Y esta es también la misma casa, el cuadro que está en Orsay, de Bonnard, de la misma casa, Misia, en la veranda de su casa. Y esto es la casa que se ve desde la casa de Misia y de Natanson, el cuadro que también está en Orsay, es la casita que tenía en esa misma localidad Mallarmé. Por tanto, hay un círculo realmente interesante. A mí Vuillard, que es un pintor que adoro, que me descubrió mi padre y luego Fernando Zobel también, Vuillard me parece que hace exactamente lo mismo que hace Proust en literatura, en pintura. Es un pintor que se le ha comparado, hay un texto muy bueno de André Chastel, un historiador del arte que yo respeto muchísimo y al cual he conocido también. André Chastel tiene un texto luminoso en el que compara a Mallarmé y a Vuillard. Dice que Vuillard hace con las imágenes lo que hace Mallarmé con las palabras. Pero al paso, ese texto he vuelto sobre él estos días y en él también dice que también es posible la comparación de Vuillard con Proust. Se ha dicho, se ha llegado a decir, no lo dice Chastel, pero no recuerdo qué otro historiador del arte llegó a decir Vuillard es el Proust de la pintura. Y ya digo, aunque hay una referencia, no es una referencia constante, pero fijaros también este cuadro. Y en su evolución, todos estos cuadros son interiores humildes, algunos de ellos, y son interiores de intelectuales, como son Thaddée, Natanson y Misia. Pero luego Vuillard se va a convertir en un pintor más salonard en el sentido de representar más cuadros representando casas de aristócratas o de millonarios, o sea, todo un mundo muy de la Plaine Monceau, que es también la zona proustiana. Y en esos cuadros todavía quizás sea más clara la alquimia que se produce con todo eso, que es la alquimia que se produce en Proust. Acordaros del rechazo de la Nouvelle Revue Française hacia Proust por el lado de la aristocracia. Jean Schlumberger, que es un ensayista muy olvidado hoy, pero que era uno de los pilares de la NRF, o Gide no aceptó el manuscrito, después se arrepintió, y Schlumberger, hay una frase que la recoge a Souline tremenda, que dice beaucoup trop de duchesse et de marquise pour nous, ¿no? Donc, ese es un poco ese rechazo. Pues Vuillard un poco le pasa lo mismo. Vuillard hay gente que lo rechaza porque hay mucha duquesa y marquesa, o porque hay mucho Plaine Monceau o mucho mundo así. Vamos a ir al mundo que me parece que es... Vuillard es un cantor incomparable de París, como lo es Proust. Estos cuadros de Vuillard de París, de Square, le Square de Batignolles, los jardines que bordean les Champs-Élysées, los encuentro enormemente proustianos. Fijaros este, Sous les arbres, es una quinta esencia simbolista, un poco como las de Whistler también, de otra manera. Fijaros esta belleza de cuadro Elegant Square de Batignolles, de la colección de Thaddée Natanson fue. Fijaros qué quinta esencia, con qué poco dice esa atmósfera. O fijaros este cuadro, quizás que ahora viene una frase que va a leer Maxime, Sous les arbres, está en el Museo de Cleveland y es muy el ambiente. Un extrait du côté de chez Swann. Un jour, comme je m'ennuyais à notre place familière à côté des chevaux de bois, Françoise m'avait emmené en excursion au-delà de la frontière que gardent à intervalles égaux les petits bastions des marchandes de sucre d'orge, dans ces régions voisines mais étrangères où les visages sont inconnus, où passe la voiture aux chèvres. Et puis elle était revenue prendre ses affaires sur sa chaise adossée à un massif de lauriers. En l'attendant, je foulais la grande pelouse chétive et rase, jaunie par le soleil, au bout de laquelle le bassin est dominé par une statue quand, de l'allée, s'adressant à une fillette à cheveux roux qui jouait au volant devant la vasque, une autre, en train de mettre son manteau et de serrer sa raquette, lui cria d'une voix brève « Adieu Gilberte, je rentre,
N'oublie pas que nous venons ce soir chez toi après dîner. Este es un poco el clima, que a mí todos estos cuadros me recuerdan mucho el clima que reina en esas páginas de la Recherche, ¿no? Y un cuadro extraordinario es este, Métro Villiers, un metro cerca de la Place Monceau, es decir, un cuadro modernísimo, un cuadro tan esencial como un Whistler, de un tema también muy moderno, pintado por este pintor postimpresionista y navi que fue Vuillard. Este mismo interior en litografía con esa lámpara, esto podría ser casi la casa de Proust en las primeras páginas de la Recherche. Tendría mucho que ver con él. Normandía es una tierra proustiana por excelencia, y aquí tenemos a Vuillard pintado por Vallotton en Honfleur. Aquí tenemos una visión de Villerville, otra playa, por Vuillard. Y aquí tenemos el Hotel de Roche Noire de Trouville, en Orsay, por Monet. Y aquí tenemos también otra visión de Trouville. Esto nos lleva hacia Normandía, ya digo, y hacia Balbec. Balbec se supone que es Cabourg, esto es Trouville, pero a efectos, buscando imágenes en concreto de Cabourg, pues he encontrado algunos cuadros de René-Xavier Prinet, que es un pintor mucho menos importante, y en cambio Monet es un pintor muy importante. Monet es un pintor que Proust admiraba mucho, habla de sus catedrales, habla de sus jardines de Giverny, dice que es un pintor con el cual se identifica mucho. También hace alusiones a Manet y su Olimpia, el escándalo de Olimpia, a Degas, a Sisley o a Renoir. Pero en el caso de Monet he traído a colación estas imágenes de Normandía y enseño otra visión actual de un pintor francés actual, del que soy próximo, que es Jean-Baptiste Sécheray, que es Le Havre, con sus chimeneas al fondo, visto desde Trouville, porque tiene un clima que se me antoja por algún lado proustiano. Por el lado de los salones hay un pintor que estaba muy presente en la exposición de Misia en el Musée d'Orsay, que es Jacques-Émile Blanche. Es otro del 16e. Nació muy cerca de donde nació Proust. Proust nació en la rue La Fontaine, él nació en la rue Berton, en el palacio que fuera de los Lamballe. Fue alumno de Gervex, muy mundano, pintor también proustiano, y Jacques-Émile Blanche es autor del mejor retrato proustiano, que es este, ¿no? Es un cuadro realmente extraordinario de 1894, con esa flor en el ojal. Es el retrato en el que pensamos si pensamos en un retrato de Proust. Ha habido muchísimos retratos póstumos, pero realmente este es Proust absolutamente clavado. Proust tiene un excelente prólogo a propos d'un peintre, donde incluso no le ahorra alguna crítica, diciendo, por ejemplo, que no es justo Blanche, que fue muy buen comentarista de arte, que no es justo con Vuillard y con Maurice Denis. O sea, precisamente allí es una de las veces en que Proust habla y habla bien de Vuillard. Retrató Blanche a Claudel, Valéry, Gilles, a muchísima gente, pero yo creo que su mejor retrato es ese, y muchos otros retratos de él de alguna manera son prescindibles. Quería mencionar una ciudad que tiene mucha importancia para Proust y que enseñar algunas imágenes relacionadas con ella, que es, bueno, este es un libro en el cual se asoció a Proust con Eugène Atget, el fotógrafo de ese mismo París, y estas son fotografías de Atget del Parque de Versalles. El Parque de Versalles tiene un papel extraordinario en la obra proustiana, es un destino que aparece en la Recherche en varias ocasiones.
Este es un cuadro de Versalles por Benoit, precisamente pintor que acabo de mencionar como pintor con el cual compara el mundo de Fortuny. En esa época, Versalles la dice un fotógrafo, el luxemburgués Edward Steichen, en una fotografía simbolista y a la vez vanguardista ya. Jean Reutlinger, un fotógrafo pictorialista de autocromos, muerto en la guerra del 14, también lo ha dicho así. Y están estos cuadros de la Les Marches du Palais de Les Sidaners o el estanque en Versalles de Le Vidurmer. Son pintores sobre los cuales Proust no ha hablado, pero que creo que tienen bastante que ver con su poética, lo mismo que este de Guérin de Ségola. Versalles nos lleva a pensar, bueno, esos pintores nos llevan a pensar en otros simbolistas. Proust habla de su casa museo en uno de los textos de los Mélanges, dice que ojalá esa casa se perpetúe, la casa de un mago simbolista. Breton adoraba esa casa. Un pintor con el cual Proust se identificó como buen simbolista, que en el fondo era, es Watteau. Watteau, pintor del 18, inspira textos de Walter Pater, un ruskiniano que Proust conocía su trabajo, inspira poemas de Verlaine, inspira en España a Manuel Machado. Va a inspirar también a Drieu-La-Rochelle más tarde. Vamos a escuchar a Proust hablando del pintor de esta obra inmortal que es su Gilles, que está en el Louvre. Ce bonhomme si malheureux se consolait en bon peintre. Chacun apprendra avec plaisir qu'il aimait le jardin du Luxembourg et restait longtemps à y peindre, parce que ce jardin était moins peigné que les autres demeures royales. Mais je trouve plus significatif encore de le voir amasser par achat ou cadeau une vraie collection de tous les vêtements de la comédie italienne. Son principal plaisir était, quand des amis venaient le voir, de les leur faire revêtir. Alors, il les priait de poser, se consolant à voir dans de si beaux habits irréels des personnes vivantes, souriantes, regardantes et parlantes, de traîner toujours transi dans une vie de brume, une âme éprise de lumière et de couleurs. Quand ses amis le quittaient, il serrait le dessin commençait et le faisait entrer plus tard dans une grande composition. De alguna manera, este párrafo explicaría muy bien el mundo teatral que era el de Watteau y esa capacidad de pintor esencial que es la de Watteau aquí. Y lo mismo pasa con el texto, las varias ocasiones en las que va a hablar de Chardin. Chardin, en una carta a un amigo, este pintor inmortal que durante mucho tiempo se le considera menor, porque es un pintor que pinta cosas muy cotidianas para la época. Acabo de escribir un pequeño estudio de filosofía del arte, si el término no es demasiado pretencioso, en que intento mostrar cómo los grandes pintores nos inician al conocimiento y al amor del mundo exterior, cómo son aquellos por los cuales nuestros ojos son abiertos y en efecto sobre ese mundo. Es la obra de Chardin la que tomo en ese estudio como ejemplo e intento mostrar su influencia sobre nuestra vida, qué encanto y qué sabiduría esparce sobre nuestras más humildes jornadas, iniciándonos a la vida de la naturaleza muerta. Chardin, yo enseño aquí un cuadro de un jugador de cartas, este otro cuarto también de otro jugador de cartas, pero enseño también dos de sus bodegones. Es una de las cumbres del bodegón, comparable en el siglo XX a lo que sería Morandi y comparable en nuestro siglo de oro con lo que fue Zurbarán, el Zurbarán bodegonista, o su hijo también, el extraordinario bodegonista. Chardin es un pintor para pintores y es un pintor para poetas y es bastante evidente que Proust en ese sentido es un adelantado, dándole un lugar por encima de cualquier otro pintor del siglo XVIII. Si je connaissais ce jeune homme, je ne le détournerais pas d'aller au Louvre et je l'y accompagnerais plutôt. Mais le menant dans la galerie Lacaze et dans la galerie des peintres français du XVIIIe siècle ou dans telle autre galerie française, je l'arrêterais devant les Chardins. Et quand il serait ébloui de ce peintre, de cette peinture opulente, de ce qu'il appelait la médiocrité, de cette peinture savoureuse d'une vie qu'il croyait insipide, de ce grand art d'une nature qu'il croyait mesquine, je lui dirais :
Vous êtes heureux? Pourtant, qu'avez-vous vu là qu'une bourgeoise aisée montrant à sa fille les fautes qu'elle a faites dans sa tapisserie, la mère laborieuse? Une femme qui porte des pains, la pourvoyeuse. Un intérieur de cuisine où un chat vivant marche sur des huîtres, tandis qu'une raie morte pend au mur, un buffet déjà à demi dégarni avec des couteaux qui traînent sur la nappe, fruits et animaux, moins encore des objets de table ou de cuisine, non pas seulement ceux qui sont jolis, comme les chocolatières en porcelaine de Saxe, ustensiles variés, mais ceux qui vous semblent le plus laids, un couvercle reluisant, les pots de toute forme et de toute matière, la salière, l'écumoire, les spectacles qui vous répugnent, poissons morts qui traînent sur la table, dans le tableau de La Raie, et les spectacles qui vous écœurent, des verres à demi vidés et trop de verres pleins, fruits et animaux. Subrayaría esa frase, la opulencia de la mediocridad, o sea, la capacidad que tiene para darse cuenta de que él es el pintor de la vida cotidiana y es el pintor de los objetos silenciosos. Y realmente, en ese sentido, enlaza, aquí enseño precisamente Madame Le Maire, un mundo más mundano, la pintora que se supone que podría ser Madame Verdurin, según algunos, un cuadro de Gervex, que antes he citado, como maestro de Jacques-Émile Blanche. Esta es Un mardi, soirée, c'est Madeleine Le Maire. No enseño ningún cuadro de esta pintora, que aquí hay alguna ilustración, porque es una pintora de las flores, a la cual Proust tiene un texto muy amable sobre esas flores, pero no me parece una pintura demasiado interesante. Sin embargo, Madeleine Le Maire nos interesa también por una conexión hispánica, que es su amistad con Reinaldo Hahn. Reinaldo Hahn es quizás el más célebre de los amantes de Proust. Es un compositor venezolano, aquí retratado por otra pintora que no ha dejado trazos en la historia, Lucie Lambert, venezolano, pasado por París, vivió un tiempo en Madrid en 1895, según declara esta placa municipal, y luego fue director musical de la Ópera de París. Reinaldo Hahn es un músico simbolista de la estela, digamos, de Saint-Saëns, Debussy, etc. Y hay literatura sobre él, por ejemplo, en su propio país natal, este libro. Y se le recuerda sobre todo por su conexión proustiana. Esta imagen la enseño por los carnés de Proust, en los cuales hay un caricaturista casi un poco a lo Max Beerbohm. Y el último fragmento que se leerá, y después haré unas consideraciones finales que nos llevan un poco hacia las vanguardias y hacia España, pero serán muy breves. Pero el último cuadro del que quería hablar es un cuadro que ha sido aludido antes por Adela, que es el Vermeer del Marius Huys, La vista de Delft, o sea, en ese museo maravilloso de La Haya, donde yo, por mi parte, además de ver en directo este cuadro, pues vi, creo que fue el primer cuadro en que me fijé del primer pintor del Nuevo Mundo, que es un holandés que se llama Frans Post. Ese museo lo creó el conquistador de Brasil, de una parte de Brasil para los Países Bajos. Bueno, pues este cuadro es otro leitmotiv, o es otro punto de anclaje, digamos, de la mirada proustiana. Veis que está el Carpaccio, que están varios Whistler, o sea, que está Chardin, que está Watteau, que están contemporáneos suyos como Vuillard, pero si hay una mirada que Proust aporta un énfasis, digamos, especial, es la mirada suya sobre Vermeer, porque si nos referimos a un libro maravilloso como es el de Eugène Fromentin, de Les Maîtres d'Antan, ese libro de los maestros de antaño, que aquí se tradujo en esa época, parece que fue Cernuda el que lo tradujo. Ese libro es un maravilloso ejemplo de cómo contar, digamos, una pintura enraizada en un paisaje, de cómo hablar de lo que hoy es Bélgica y lo que hoy es Holanda y sus pintores. Pero en ese libro Vermeer no aparece, o si aparece, aparece apenas, pero me parece que no aparece. Y, sin embargo, cuando Proust, contestando al hoy famoso cuestionario Proust, porque lo contestó, un cuestionario que ahora se ha quedado atribuido a él, pero es un cuestionario que él contestó. Le dijeron cuál es su pintor preferido, dijo Leonardo y Rembrandt. Y cuando habla de Vermeer siempre dice, por supuesto, también Rembrandt. Sin embargo, en varias ocasiones va a decir que es el cuadro más hermoso del mundo y que es el mayor pintor del mundo, cosa que coincidiría con él en eso Dalí, nuestro Salvador Dalí,
era un loco de Vermeer y le fascinaba en concreto el cuadro suyo que está en Viena, del cual Proust, en una carta que cita aquí a Sulin, dice: ahora que hemos ganado la guerra, hay que pedirles reparaciones de guerra a los alemanes y que nos manden el Vermeer de Dresde y el de Viena. Una cosa curiosísima, ¿no? Pedir, digamos, reparaciones de guerra en obras de arte. Bien, pues de este cuadro tiene el papel al cual se ha aludido, y vamos a volver, me parece que es el mismo fragmento, pero vamos a escucharlo de nuevo, porque es un fragmento absolutamente maravilloso y es una de las alusiones pictóricas más importantes, porque se centra en ese trocito detrás de la puerta esa con el puente levadizo. Veis el paño ese amarillo. Ese es el paño amarillo de esta vista de la ciudad de Delft por un habitante de ella, que es Vermeer, cuadro que ya digo que está en La Haya y que dice lo siguiente. Donc c'est le passage de la mort de l'écrivain Bergotte. Il mourut dans les circonstances suivantes. Une crise d'urémie assez légère était cause qu'on lui avait prescrit le repos. Mais un critique ayant écrit que dans la vue de Delft de Vermeer, prêté par le musée de La Haye pour une exposition hollandaise, tableau qu'il adorait et croyait connaître très bien, un petit pan de mur jaune qu'il ne se rappelait pas, était si bien peint qu'il était, si on le regardait seul, comme une précieuse œuvre d'art chinoise, d'une beauté qui se suffirait à elle-même. Bergotte mangea quelques pommes de terre, sortit et entra à l'exposition. Dès les premières marches qu'il eut à gravir, il fut pris d'étourdissement. Il passa devant plusieurs tableaux et eut l'impression de la sécheresse et de l'inutilité d'un art si factice et qui ne valait pas les courants d'air et le soleil d'un palazzo de Venise ou d'une simple maison au bord de la mer. Enfin, il fut devant le Vermeer qu'il se rappelait plus éclatant, plus différent de tout ce qu'il connaissait, mais où, grâce à l'article du critique, il remarqua pour la première fois des petits personnages en bleu, que le sable était rose, et enfin la précieuse matière du tout petit pan de mur jaune. Ses étourdissements augmentaient. Il attachait son regard, comme un enfant à un papillon jaune qu'il veut saisir, au précieux petit pan de mur. « C'est ainsi que j'aurais dû écrire, disait-il. Mes derniers livres sont trop secs. Il aurait fallu passer plusieurs couches de couleurs, rendre ma phrase en elle-même précieuse, comme ce petit pan de mur jaune. » Cependant, la gravité de ses étourdissements ne lui échappait pas. Dans une céleste balance lui apparaissait, chargeant l'un des plateaux, sa propre vie, tandis que l'autre contenait le petit pan de mur si bien peint en jaune. Il sentait qu'il avait imprudemment donné la première pour le second. Je ne voudrais pourtant pas, se dit-il, être pour les journaux du soir le fait divers de cette exposition. Il se répétait « Petit pan de mur jaune avec un auvent, petit pan de mur jaune. » Cependant, il s'abattit sur un canapé circulaire. Aussi brusquement, il cessa de penser que sa vie était en jeu, et revenant à l'optimisme, se dit « C'est une simple indigestion que m'ont donné ces pommes de terre pas assez cuites, ce n'est rien. » Un nouveau coup l'abattit. Il roula du canapé par terre où accoururent tous les visiteurs et gardiens. Il était mort. Pues la mort de Bergotte ante esta obra maestra. Ya en los años 30, el gran polígrafo mexicano Alfonso Reyes, en su revista Carioca Monterrey, Vermeer y la novela de Proust, es decir, que se fijó en eso. Y terminaré hablando de que Proust se abrió en esos años 14, 18 y hasta el 22, tuvo amistades nuevas. André Germain es capaz de escribir un libro en esa época, de Proust a Dada, ¿no? Proust tiene una carta en la cual habla de ese simpático dadaísta, André Breton. Proust fue espectador de Parade. No voy a leer ya la frase en concreto, pero hay una frase en la que dice el hermoso Picasso y esa obra tumultuosa que es Parade de Eric Satie, ¿no? Un creador que también en el IBAM le dedicamos una exposición que es la exposición que estoy más orgulloso de haber organizado nunca, creo que es esta exposición de Satie. Fijaros que Proust, precisamente Cocteau, uno de los artífices de Parade, en esa época retrata así
a Proust. O sea, Proust se convierte en un personaje que, sin llegar a ser tan amado por la vanguardia como lo es Satie, que Satie es un cómplice de los dadaístas, pero Proust dice que Breton es un tipo simpático, ¿no? Y de alguna manera Proust se va a convertir en una figura que dominará la modernidad. No verá su triunfo, pero ya presiente que tiene y va a tener muy pronto una corte, digamos, de glosadores que lo van a situar en la cabeza, digamos, de la literatura mundial en esos tiempos. Va a prologar el primer libro de narraciones de Paul Morand, Tendre Stock, en Gallimard, que era el editor que le había rechazado y que luego lo editó por encima de otros que lo habían tenido un tiempo. Gallimard, póstumamente, hizo gran negocio, digamos, con Proust en ese sentido. Y en España, la revista de Occidente de Ortega y Gasset, que el centenario se va a cumplir el año que viene, pues aquí escribe Benjamin Crémieux, que es un futuro asesinado por los alemanes en el Holocausto. Benjamin Crémieux, aquí se publica una parte en este número de un trabajo en varias entregas sobre Proust. Y Ortega y Gasset, en su gran libro La deshumanización del arte, va a hablar de un trío que domina la novela moderna. Los tres ejemplos que ponen son Proust, Joyce y Ramón Gómez de la Serna. Se lo comentaba a Sulín el día del Cacha Sefarad y él decía, bueno, en otros países habrían puesto otro escritor porque Ramón no es para tanto, pero bueno, discutimos un poco al respecto. Yo hice de abogado, lógicamente, de Ramón, pero bueno, quiere decir que sin embargo, se le colocaba, digamos, a Proust en ese ámbito. En España hay dos escritores muy proustianos. Uno es Lorenzo Villalonga, con Bearn, y con estos dos pastiches proustianos publicados en los cuadernos Anagrama. Marcel Proust intenta vender un de Dion Bouton y Charlus en Bearn. Y luego el otro es Juan Gil Albert, ¿no? Juan Gil Albert es un Proust de Valencia, es un Proust que se inventa mucho de su biografía, la magnifica, la hace más salonard de lo que fue, pero es muy interesante. Y nos lleva Gil Albert, que es un muy notable prosista y un bastante notable también poeta, nos lleva a un gran amigo suyo, que es quien le retrata aquí, que es Ramón Gaya. Ramón Gaya era muy nietzscheano, muy mozartiano, muy rosaliano y unas cuantas de sus devociones, y entre las devociones más claras de Gaya estaba Marcel Proust. Y eso se nota mucho en su obra veneciana. Aquí están Gil Albert y a la derecha, Concha de Albornoz en el centro y Gaya a la izquierda. En la Venecia del año 52 están los dos proustianos, que son Gil Albert y Gaya. Aquí está Gaya muchos años más tarde, en Venecia, en una película, en una fotografía de Juan Ballester, y aquí está el mundo veneciano de Gaya, que tiene que ver con el de Whistler, que tiene que ver con el de Pisis y que tiene que ver, en mi mirada, con el de Proust. No son ilustraciones en absoluto, pero aquí está el Florian, que es un escenario que hemos visto antes, que era el de los franceses de Venecia, el de Regnier y toda esta gente. Aquí está la Piazzetta. Aquí están muy turnerianos también sus guaches venecianos maravillosos, y aquí está un cuadro que, en fin, lo veo todos los días, de Gaya, que me lleva todos los días a él y a Venecia. En España tenemos también a alguien que Gaya frecuentó, que es Raúl Sala, que hizo una labor de ilustración. Aquí se ven sus ilustraciones para la Recherche, y son ilustraciones que tienen una calidad, aunque Raúl Sala fue, como pasa a veces con los pintores, mucho más interesante en los años 20 y 30, fue alguien deslumbrante. En estos años a mí me parece que no tiene exactamente la misma calidad, sin embargo, bueno, es una recreación amable del mundo proustiano, toda la Recherche con una labor encomiable iconográficamente, con un estilo en el cual resuenan ecos de Borges y otros con los cuales aprendió, y también resuenan ecos franceses, en concreto los de Dufy y otros pintores de la Escuela de París. Vemos aquí que Grau Sala precisamente también pintó Trouville, ¿no? Y el último pintor el cual quiero enseñar es porque además esta exposición está ahora mismo visible en Barcelona, es una exposición de Luis Marsans, un amigo precisamente de Gaya, un pintor catalán,
Un pintor que pintó muchos bodegones, pintó vistas de la ciudad de Barcelona, muy fantasmagóricas, bodegones con libros, muchos, con metrónomos. Un pintor secreto que había sido vanguardista, que había hecho obra abstracta, pero que llegado un momento, en los años 60, se obsesionó absolutamente con Proust e hizo una edición que no llegó a hacerse, y su hija Alicia Marchand, a la cual Goya dio una beca en su día, cuando le dimos el premio Velázquez a Goya. En esa época el premio Velázquez comportaba una beca y fue a ella que se la dio, porque Marchand era alguien que estimaba mucho Goya y también estimaba mucho a su hija pintora. Pues Alicia Marchand se está intentando. Y se está intentando que esto se edite alguna vez. Esta es la exposición de Marchand en el 72 en la Galería Edurne de Madrid. Es un anuncio sacado de la hemeroteca de ABC. Veis un retrato fantástico de la Recherche, 100 dibujos preparatorios en la Galería Edurne, 100 dibujos preparatorios de Louis Marchand para el libro que prepara él mismo basado en la obra de Marcel Proust. Este es una edición de unas cuantas de las imágenes que hizo en el 75. Aquí viene el colofón, muy pocos ejemplares, y ahí viene la lista en la cual está la linterna mágica, que es un tema que algún otro pintor ha tocado, la Madeleine. La Madeleine me parece que la tengo por aquí. Esto es el cartel que se hizo la exposición en París, en la Maison de Balzac, muy cercana a donde nació Proust y muy cercana al gran balzaciano que fue Proust, y muy cercana a donde nació Jacques-Émile Blanche. Esta es una exposición que hizo un galerista de Barcelona, Paco Revés. Aquí está Le Narrateur enfant, Le Narrateur más mayor, otro más mayor, la Madeleine, me parece extraordinario este alito de la Madeleine, Le Petit Clan, Les Jeunes Filles en Fleurs, otra imagen más, muy veneciana también por algún lado, Bergotte, el que muere ante Vermeer. Esto también es muy bueno, tiene bastante de Bonnard. Visteis aquella imagen que puse antes de la Revue Blanche. O sea, Marchand conoce muy bien ces classiques, ¿no? Los conoce muy bien, pero me parece que merecía la pena terminar con un pintor al cual hemos conocido y admirado, Odette Swann, Balbec, y esta es la última imagen de Balbec. Y yo creo que Alicia tiene razón en intentar que un día, ella aspira a que un día a lo mejor Gallimard se interese por esto. Pues nada, muchas gracias. Si tenéis algunas preguntas, un micrófono va a ir pasando por la sala. Levantar la mano y... Por ahí, ¿no? ¿Quién? Pregunto si hay alguien más Hombre, moderno. Miroslav, muy buenas. Sí, muy buenas. ¿Qué tal? Estoy preguntando ¿Alguien si más hay... moderno? Pues, Sí, mucho más moderno. Estaría encantado de descubrirlo, pero no conozco, vamos, quiero decir. Yo creo que, vamos, es posible que haya miradas más modernas. Lo que pasa es que Proust, de alguna manera, invita a pintores figurativos, ¿no? Sobre todo. Quiero decir que es como relativamente difícil pensar, no sé, pero bueno, no sería imposible, ¿no? O sea, quiero decir que de repente, bueno, Motherwell hubiera hecho algo, a lo mejor sobre Proust, pero yo no lo conozco, o sea, no conozco. En cualquier caso, yo me he centrado principalmente en pintores coetáneos de él o en pintores anteriores que eran maestros de antaño que él admiraba, y en el panorama actual, digamos, conozco, vamos, es decir, que veo, vamos, que Filippo de Pisis ha ilustrado el tomo italiano que recoge las páginas venecianas de la Recherche. He sacado a colación a Goya porque sé lo proustiano que era y porque además comparte con Proust,
con De Pisis y con Whistler la carencia veneciana, y he sacado finalmente, bueno, saqué un cuadro de Chesseguet por Normandía y porque me parece que es un pintor que podría perfectamente asociarse a este mundo, y finalmente está el caso de Marchand, que es un libro que además tuvo el honor de ser enseñado en el museo, en la casa de Balzac, ¿no? En un sitio muy prestigioso de París, pero que nadie casi en Francia lo conoce hoy, ¿no? Entonces, bueno, como ahora mismo está esa exposición en la Fundación Vila Casas de Barcelona, me parecía oportuno recordarlo. Pero sería interesante que hubiera una mirada de un artista contemporáneo. Bueno, no conozco una edición ilustrada con fotografías, por ejemplo, sobre Proust, pero sería perfectamente imaginable, pero no la conozco, ¿no? Vamos, yo soy du Coq Alan, pero hay una edición, por ejemplo, no sé si conocéis, una edición que hizo Ramón Massats del Quijote con fotografías. Es la única edición que existe con fotografías. Y yo he estado intentando hacer una exposición y volver a sacarla. Es una edición que hizo Cela en Alfaguara y sacó a Massats con fotografías. Lógicamente no son gente disfrazada de Quijote, sino que son gente de la Mancha de los años en que hizo las fotografías, que son los años 50 y 60 del siglo pasado, y yo creo que en algunas de ellas salen carros con las ruedas de neumático, y me parece, pero no lo tengo fresco, y con lo cual no me acuerdo, pero me parece que hay incluso un autobús de línea. Si no lo hay, podría haberlo, pero eso no lo aseguro totalmente. Pero en cualquier caso, bueno, imaginémonos, no sé, a Bernard Plossu, por decir a alguien que hemos expuesto en el Iván, imaginemos a Bernard Plossu invitado a los paisajes de Proust. Pues sería una cosa muy hermosa, es una muy buena idea, pero no lo conozco. Ahora, bueno, Proust, hay una industria Proust, ¿no? O sea, Azoulin, por ejemplo, está muy enfadado con el hecho de que Illier ahora se llama Illier Combré, ¿no? Él lo dijo el día de Madrid, no le gusta nada, dice que no entiende cómo el presidente de los amigos de Proust está en el origen de la iniciativa, que no se puede convertir en un lugar real, en un lugar de ficción, que le parece un atentado a la memoria, ¿no? Pero en cualquier caso, pero que nos imaginaríamos esa localidad o nos imaginaríamos las playas de Normandía fotografiadas por alguien buscando hacer una edición ilustrada, o el París de la Plaine Monceau, no sé, todo eso sería una buena idea. Y bueno, pues, pero en fin, hay que animarse. ¿Otras preguntas o comentarios? Sí, yo comentaría, es que la pregunta que han hecho por aquí, yo no la he entendido muy bien. Es decir, lo que yo quiero añadir a esa pregunta es que todo este recorrido que usted ha hecho es el mundo que está viviendo Proust, me parece a mí. Y otros artistas, ¿cómo ven ese mundo? Es lo que me parece el hilo que yo he seguido y he entendido. Y cómo, quiero decir, por eso que ahora haya alguien que haga... No, pero que sería interesante. Bueno, pero a mí lo que me parece muy bonito de hoy es que cómo se acercan a ese mundo que están viviendo, a esas sensaciones, a todo ese mundo, cómo se acercan los pintores, diferentes pintores. Sí, no, yo por ejemplo, aunque me he apoyado sobre todo en los pintores que él más ha escrito y aparecen en sus ensayos o en su novela, pero a mí, por ejemplo, es que me parece que hay correspondencias muy fuertes entre esos pintores y lo suyo. Por ejemplo, hubiera tenido lógica que de Bonnard no escribió nunca nada, que yo sepa, Proust, pero hubiera sido muy lógico que hubiera dedicado un ensayo específico, por ejemplo, a Vuillard, porque yo encuentro, igual que Chastel hizo ese ensayo que comparaba a Vuillard-Mallarmé, que es un ensayo luminoso, pero yo encuentro todavía más cercano, digamos, o sea, que yo a Vuillard lo encuentro el más proustiano de los pintores que he enseñado, ¿no? Digamos. Y luego, pues me parece que es muy lógico que De Pisis se fijara también, o sea, Filippo De Pisis como veneciano de adopción. Me parece que digamos, Proust-Chardin es muy interesante, me parece que Proust-Vermeer es muy interesante, Proust-Whistler es evidente, ¿no?
y Proust Fortuny es una fortuna que ha tenido Fortuny, valga el mal chiste, para precisamente hoy en día ser más conocido que su padre, precisamente porque al ser un leitmotiv de la obra de Proust, eso le ha dado una proyección y encima su pintura o su grabado está casi olvidado, su fotografía es más local, pero como creador de textil es tan formidable que además en lo que se fijó Proust, en que alguien del siglo XIX, comienzo del XX, era capaz de revivir una tradición secular veneciana, ¿no? O sea, y entonces, bueno, eso es muy interesante, porque hoy en día el arte textil está muy en el candelero. Hay muchísima reflexión sobre el arte textil, hay muchísima exposición al respecto, y Fortuny está, digamos, muy en el ambiente, está de moda, se puede decir. Pero bueno, a mí me parece bien lo que dice Miroslav de todas formas, de que puede haber una mirada más moderna. Yo no las he detectado de momento, ¿eh? Vamos, pero ojalá vengan, porque yo creo que una obra tan importante va a seguir inspirando, más allá de las explotaciones turísticas, ¿no? Que esas son siempre pesadas, ¿no? Pero vamos, son inevitables. Platero en chorizos en Moguer, ¿no? O sea, o en hoteles o en vinos. No, pero en serio, que podría haber miradas otras, y yo pienso que quizá la fotografía podría ser un campo en el cual, pues, nos imaginaríamos, he dicho Plossu, pero podría decir Sarah Moon, por ejemplo. Sarah Moon, una fotógrafa que ha hecho muchas telas, ¿no? O sea, fotógrafos de telas, pues imagínate algo mezclando a Fortuny y a Proust, sería posible. Sí. Por aquí. Ha comentado, me parece muy al principio, por encima, o me ha parecido como que era también admirador de Giotto o de Massat. No lo he comentado, pero lo era. No lo he comentado porque sí, lo era, por supuesto. Me había parecido oírlo, perdón, y no sabía de quién. Sí, yo creo que ha sido tú. No, vamos, él, como lector de Ruskin, ha mirado muchísima otra pintura. Lo que pasa es que en Venecia también lo era de Giorgione, ¿no? Evidentemente, pero que como leitmotiv es el cuadro de Santa Úrsula y esas arquitecturas móviles de las góndolas y las chimeneas y tal. Y enseguida eso le lleva a Elstir, porque bueno, está diciendo que Elstir también es así, o sea, es decir, que está haciendo una especie de puente de Carpaccio a Whistler, ¿no? Un poco. Pero vamos, y desde luego la mirada sobre Carpaccio a mí me parece fascinante absolutamente, y las miradas que me parecen más interesantes desde el punto de vista de la historia del arte son el hecho de que destaque tanto, digamos, a Chardin, que es un pintor de la vida cotidiana, y que realmente da en el clavo de por qué Chardin sigue siendo un pintor que interesa enormemente a los pintores hoy, a los pintores figurativos sobre todo, y luego la visión de Vermeer, que no es compartida en esa época por mucha gente, porque Vermeer era un pequeño maestro desconocido. Pasaba lo mismo con el Greco. El Greco también es una, no invención, pero una recreación del siglo XX, ¿no? O sea, durante mucho tiempo era un pintor también un poco marginal o raro. O sea, ser capaz de darse cuenta de la centralidad de Vermeer es algo muy notable, me parece. Bueno, antes que nada, enhorabuena por la conferencia, me ha parecido increíble, he aprendido muchísimo. Y yo, si puedes hacer un poco hincapié en la cuestión de, bueno, Whistler evidentemente casi parece un anagrama de Elstir. Es que están las mismas letras. ¿No? Falta la W por ahí, falta pero, la W. pero si no, es casi la un H, anagrama. Sí. O Villard, ¿no? Que yo no lo había visto, pero que lo has explicado muy bien. La cuestión de, o en esta misma imagen, ¿no? La instantaneidad que es tan importante en la obra de Proust a la hora de trabajar el tiempo, el instante que es casi precine y que aparece en el flou, ¿no? En estas imágenes tan bonitas que has mostrado de Venecia, que no es la Venecia, digamos, folclórica, sino ni tampoco la de Canaletto, sino que es estas imágenes, incluso la fotografía casi chinesca o minimalista. Es decir, eso que aparece en Turner también, esta cuestión del flou, eso me interesa mucho. No, Canaletto sale citado muy al paso. Guardi, ya digo que tengo el hándicap de que la correspondencia puede deparar muchas más cosas, pero en general, o sea, Canaletto sí lo cita al paso
hablando de una colección, algo, pero y compara con Canalito a alguien, me acuerdo, pero por ejemplo Guardi no habla, y sin embargo Guardi tiene cosas muy pre-Wieslerianas. Pero desde luego el tema Whistler a mí me interesa mucho. A mí me parece que Whistler es un pintorazo, ¿no? Y además encima es escritor también, como más de uno de los que han salido. Hoy han salido bastantes pintores escritores, Blanche, Gaia, de Pisis, hay unos cuantos, ¿no? Y aquí, pues a mí me gusta, por ejemplo, que al final se haya puesto un cuadro de otra ciudad, ¿no? Que no es Venecia, pero sin embargo funciona muy bien. Y es un pintor que yo creo que está muy en el ideario de Proust, o sea, está muy en el ideario. A Proust le interesa el impresionismo en general, también en música, también Debussy. De Satie no hay más que la alusión a Pagat, pero no opina sobre Satie, pero sobre Debussy sí, y favorablemente, sobre Saint-Saëns sí, favorablemente, sobre Reinaldo Hahn también, ¿no? Pero en el caso de Whistler, habla más de Whistler que de Monet. O sea, Monet le gusta, de Monet le atrae el jardín de Giverny, el Sena, la catedral, los paisajes de Normandía, pero es que con Whistler se identifica porque también es un pintor del pequeño paño amarillo, también es un pintor del Cap alejándose por las calles de Londres, esas cosas. Yo también quería hacer un pequeño comentario. A través del texto que hemos leído, el extracto de La prisonnière, la mort de Bergotte, la muerte del autor Bergotte, es muy interesante porque precisamente en este extracto pues, es un autor, un escritor que se compara a un pintor. Entonces, claramente, pues, el propio Proust se tenía que estar comparando al pintor, ¿no? Entonces, esta relación que hemos hecho, esta velada entre Proust y la pintura, pues la hacía él mismo. Como que tenía siempre que escribir por toque y retoque, añadiendo los incisos, y eso es una manera de pintar que va por toques, ¿no? Que nunca le satisface lo que ha hecho, tiene que volver a añadir y va plasmando siempre. Los manuscritos son impresionantes. Claro. Los manuscritos con los pegotes, ¿no? La lipaprola. Sí, es una obra de arte en sí. Vamos, sí. Yo la primera vez que vi uno de ellos fue en una exposición sobre Pierre Boulez en la Cité de la Musique. Había cosas que le gustaban a Boulez y había puesto un manuscrito de esos convertido en un palimpsesto, ¿no? Una cosa impresionante. Sí. Y son las frases que nunca acaban y la manera de retener el instante a base de asediarlo, ¿no? ¿Algo más? Por aquí. Ahí. Oui, je voulais ajouter que Marcel Proust lui-même est allé voir cette exposition au musée du Jeu de Paume, cette exposition Vermeer, et il a eu un malaise, comme Bergotte. C'était pas seulement Vermeer, c'était la peinture hollandaise. Oui, c'est ça. Et à partir de ce jour-là, il n'a plus jamais fait aucune visite, il n'est plus jamais sorti. Mais voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est une précision, je ne savais pas. Précision émouvante. Oui. De toute façon, comme on l'a dit en introduction, Proust est mort il y a exactement 100 ans, quasiment jour pour jour. Voilà, je trouve que c'était un bel hommage de passer une soirée en son honneur. Muchas gracias. Merci beaucoup. Merci, Juan Manuel. Yeah.